Habrán visto en los medios una intensa campaña de prensa contra el Fondo de Integración Sociourbana, el famoso FISU. De este revuelo mediático podemos sacar una oportunidad. Primero, conocer qué fue la política de integración urbana. Y segundo, comprender por qué es necesario hacer una verdadera revolución habitacional para cambiar las cosas en la Argentina. Que cada familia tenga su casa propia es una de las razones por las que queremos gobernar. Está en el corazón de nuestro plan de desarrollo humano integral. Buscan, desde luego, el desprestigio de todos aquellos que no pueden comprar, ni amedrentar, ni callar. Buscan además destruir todas las políticas públicas populares y a las políticas públicas que intentan revertir estas injusticias, aunque la verdad a veces cruzan la línea de la crueldad. Cuando se dé vuelta la tortilla, la integración urbana y la vivienda van a ser prioridad. Relevamiento nacional de barrios populares y la cesión de terrenos más grande de la historia reciente. Bastante más de 5 millones de personas viven en barrios populares en nuestro país. La mayoría en condiciones de hacinamiento y sin acceso a los servicios básicos. Además, las familias crecen y no hay lugar para los que llegan. Esta es una de las razones principales de la pobreza estructural. Esta situación estaba prácticamente invisibilizada, a pesar de la lucha de décadas del movimiento villero que inició el padre Mujica en la década de los 70. En los mapas el perímetro de los barrios populares aparecía tal vez como un baldío y millones de hermanos nuestros no tenían ni siquiera un domicilio. Después de años de recorrer despachos, patear puertas, predicar en el desierto, logramos en 2016 que se realice el primer relevamiento nacional de barrios populares, protagonizado por 13.000 personas, la mayor parte vecinas y vecinos de los barrios populares que recorrieron cada pasillo, cada manzana, cada casita para encontrar la información, georreferenciarla y construir una primer base de datos. Esta patriada la encabezaron Cáritas, los curas villeros, Techo, La Poderosa, la UTEP, la mayor parte de los movimientos sociales y organizaciones barriales sin ninguna distinción de procedencia política. Como resultado de este trabajo colectivo, el presidente Mauricio Macri, no Chávez, firmó el decreto 358, fruto del diálogo político, del esfuerzo colectivo, una norma que reconocía por primera vez la posesión de cada parcela de tierra a sus actuales ocupantes a lo largo y ancho de todo el país. Se crea así el certificado de vivienda familiar, donde al relevamiento de barrios populares se le adhería, además, el reconocimiento de cada familia de sus derechos sobre su propio terreno. El solo hecho de tener el certificado de vivienda familiar acreditaba a domicilio y decía que tu casa era tu casa. Para algunos será una pavada, pero por pequeño que parezca, para millones de familias fue un paso gigantesco que les permitió, por ejemplo, no tener problemas en el sistema de vacantes de la escuela pública, acreditar domicilio para un laburo o poder pedir de pleno derecho la conexión a los servicios públicos. Un proceso tan virtuoso, transparente, participativo, del que nadie sacó ventajitas políticas, que creó las condiciones para poder sancionar por unanimidad una ley, la Ley de Barrios Populares, la Ley 27453. Fue un hecho político con pocos precedentes. Logramos poner al ser humano en el centro, cerrar la famosa grieta y que un proyecto de ley firmado por Negri, por Massot, por Carrió, fuera votado por todos los diputados y senadores kirchneristas, peronistas, de izquierda, porque en definitiva era algo bueno para la gente. Fíjense qué paradójico que este hecho de unidad nacional haya pasado prácticamente desapercibido, mereció algún que otro artículo en los medios hegemónicos, mientras que la campaña de desprestigio tuvo 3 tapas en los principales diarios nacionales y en sus canales de televisión como si fuera la noticia del año. La ley suspende los desalojos en los barrios populares y declara de utilidad pública los terrenos sobre los que se asientan. Consagra los derechos de los habitantes de los barrios populares y dispone en su artículo 13 la creación del Fondo de Integración Sociourbana, el FISU. Esto es muy importante. El FISU no es el fondo de fulano de tal o fulana de tal. Es un fondo creado por una ley, votada por unanimidad, y que tiene como sentido que no se pueda usar el presupuesto para algo distinto a la integración sociourbana de los barrios populares, la creación de lotes con servicio y el mejoramiento habitacional de la gente que vive en los barrios populares. Del registro y la regularización a la inversión pública. El primer secretario de Integración Sociourbana fue Sebastián Guelicesco, designado por el entonces presidente Mauricio Macri. Durante su gestión se realizaron
estudios de preinversión y se crea un software para relevar las necesidades específicas de cada barrio. En el año 2019, Alberto Fernández designa a Fernanda Miño como secretaria de Integración Sociourbana. ¿Quién es Fernanda Miño? Fernanda Miño es una de las miles de mujeres de los barrios populares, ella vive en Villa La Cava, en San Isidro, que pateó pasillos registrando a sus vecinos cuando esto era apenas un sueño, que dio el debate sobre la ley, que estuvo en las audiencias del Congreso, que conocía al dedillo cada detalle del diseño de la política pública que de manera colectiva habíamos construido entre organizaciones sociales, organizaciones eclesiales y el conjunto de los partidos políticos. No fue fácil que la designen, había muchos prejuicios porque Fernanda era morocha, villera y la política no está muy acostumbrada a reconocer y respetar los saberes populares. Ahí es donde sí algo tuve que ver, pero estoy muy orgulloso de eso. Tuve que ver en promover y defender que haya una villera al frente de los procesos de urbanización de las villas, como defendí que haya cartoneros al frente de las políticas de reciclado, como promuevo a pibes y pibas de distintos sectores sociales para que se metan en política y asuman la transformación de la realidad como una tarea de vida. Creo que esa es la función de un dirigente y lejos de avergonzarme, espero poder seguir haciéndolo. Ahora bien, después de la registración y la regularización, para transformar algo de un buen deseo en una política pública, lo que se necesita es presupuesto. ¿Y de dónde vino el presupuesto? De dos fuentes, del impuesto país y del aporte extraordinario de las grandes fortunas, con alícuotas de afectación específica para este proyecto. Aunque lo importante era que existan los recursos para saldar esta deuda histórica con los vecinos de los barrios populares, había algo de justicia poética que los más ricos y los que podían comprar dólares aporten un poquito de lo suyo para mejorar la vida de los que menos tienen. Funcionarias que funcionan y un trabajo bien hecho. De los 6.467 barrios populares, más de 5.000 recibieron algún tipo de inversión, sea en mejoramientos habitacionales, sea en obras de infraestructura o sea en las dos cosas. En relación a las obras de infraestructura barrial en sentido estricto, todas estuvieron sujetas a la certificación de los colegios de arquitectos o ingenieros y a las auditorías de la SIGEN y la AGN. Lo realizado fue lo siguiente. Se realizaron 75.725 conexiones de agua potable a hogares. Se conectaron 58.127 conexiones eléctricas a hogares. Se realizaron 37.787 conexiones de hogares a la red cloacal. Se conectaron 8.575 hogares a la red de gas. Además, se extendieron 768.733 metros lineales de la red de agua, 540.567 metros lineales de la red de cloaca, 503.996 metros lineales de la red eléctrica y 177.022 metros lineales de la red de gas. Se realizaron mejoramientos habitacionales en 251.567 viviendas, se construyeron 1.532 viviendas nuevas y 2.655 módulos de baño y cocina. Se generaron 24.742 lotes con servicios. Para el mejoramiento del espacio público se realizaron 4.961.798 metros cuadrados de calles, 2.583.936 metros cuadrados de veredas, 1.345.534 metros lineales de desagües pluviales, 824.256 metros lineales de alumbrado público y se generaron 464.677 metros cuadrados de espacios verdes. Para el desarrollo social y comunitario se construyeron 193 centros comunitarios, 168 espacios recreativos como plazas y espacios deportivos, 35 centros productivos, 26 espacios educativos y 10 equipamientos de salud. ¿Cómo se realizaban las obras barriales? Como establece la ley y la normativa, a través de las provincias, de los municipios y al menos un 25% a través de los propios vecinos organizados en cooperativas. En relación a los mejoramientos habitacionales canalizados a través del programa Mi Pieza, para que aquellas familias con situaciones de hacinamiento pudieran construir un nuevo cuarto para los pibes, para vivir mejor, el mecanismo era distinto. Se realizaron varios sorteos y los inscriptos, si resultaban electos, recibían directamente en su cuenta bancaria los fondos para afectarlos específicamente a la compra de materiales o al pago de mano de obra. La buena utilización de estos fondos por parte de los beneficiarios se auditaba de manera remota y de manera presencial. También se convenió la creación de más de 24.000 lotes con servicios, más de 24.000 familias que van a tener un pedazo de tierra para construir su casa, con un mecanismo muy similar al que describí
sobre las obras, en algunos casos con provincias y municipios y en otros casos con organizaciones que agrupaban a los vecinos para realizar nuevas urbanizaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó a esta política y en más de una ocasión la puso como ejemplo de lo que hay que hacer. Situación actual y perspectivas futuras. La magnitud de la obra realizada es inmensa y sin embargo es menos de un 10% de lo que se necesita para urbanizar todos los barrios populares existentes y prevenir la creación de nuevos asentamientos informales a través de una política masiva de acceso al suelo legal y con servicios. Lamentablemente, el nuevo gobierno decidió destruir esta política y desfinanciarla casi en su totalidad, eliminando la posibilidad de seguir urbanizando los barrios populares, de seguir con el programa Mi Pieza, de seguir creando lotes con servicio, de darle una respuesta a ese millón de familias y personas que se anotaron en el registro único de solicitantes. La campaña de difamación de la que hablamos al principio tuvo por objeto, obviamente, la confiscación del presupuesto de los barrios populares por parte del ministro Caputo, a pesar que el propio funcionario designado por Javier Milei, el señor Pareja, dijo que no había ninguna irregularidad y que la Secretaría de Integración Sociurbana había sido la que mejor funcionara en el gobierno anterior. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos perdón a Grabois? Si hubiera habido alguna intención de buscar la verdad y no de desprestigiar una política para destruirla, bueno, tenían las auditorías de la SIGEN, de la GN, las certificaciones de los colegios de arquitectos y de ingenieros, los premios internacionales, la opinión de los organismos multilaterales que contribuyeron en la política, la opinión del Observatorio de la Deuda Interna de la UCA, que auditó una parte, y de todas las demás organizaciones de prestigio nacional e internacional que estuvieron involucrados en este proceso. Pero aún si todas las mentiras e infamias que dijeron fueran ciertas, aún si el FISU fue manejado de manera ineficiente, oscura, corrupta, ahora que existe una nueva gestión, que el FISU, que no es un organismo de una sola persona, es un organismo colegiado con 6 directivos, bueno, que el FISU tiene directivos designados por el nuevo gobierno. ¿Por qué no utilizar bien esos recursos que teóricamente se utilizaron mal? ¿Vamos a seguir permitiendo que los empobrecedores seriales de la Argentina, el staff permanente del endeudamiento y la destrucción, los Caputo, los Sturzenegger, sigan manoteándole los fondos a los jubilados, a las escuelas y hospitales de las provincias, a los comedores infantiles y ahora a las obras de los barrios populares? Desde luego que no. Vamos a luchar por tierra, techo, trabajo, salud y educación. Vamos a luchar contra esta política deshumanizante y de desprecio permanente contra nuestro pueblo. No nos van a callar, no nos van a frenar, no nos van a amedrentar, ni con amenazas, ni con campañas de prestigio, ni con el abuso permanente que realizan de los aparatos represivos del Estado. Los resultados son extraordinarios, pero están en las barriadas, tan invisibles como sus habitantes. Lejos de destruir, hay que profundizar las políticas de integración urbana, para que todos los que habitan este suelo tengan la posibilidad de vivir con dignidad y buscar la felicidad.